noches a todos. Me tomo ese minuto de rigor para algo más que una cortesía, y es el agradecimiento a Íñigo y a Ismael por la invitación. Tuve ciertas dificultades laborales para estar aquí estos días, pero sabía que tenía que estar, y de alguna manera espero que esta intervención, con las numerosísimas deficiencias que va a tener, se entienda también como un gesto de apoyo y de amistad al proyecto de la facultad y de todo lo que va a venir a partir de ahora, ¿sí? Bien, la segunda cuestión es decir que más allá de mis relaciones de amistad con Ismael, no soy tampoco, como algunos otros ponentes, un especialista en materialismo filosófico, aunque sí un lector de Gustavo Bueno. Lo digo no para adelantarme a posibles críticas, sino para reconocer con total honestidad que seguramente voy a incurrir en numerosas imprecisiones que espero que con el debate tanto en la mesa redonda como en el público pues podamos ir puliendo. La cuestión de esta mesa, bueno, ya Ismael me ahorró por lo menos 10 minutos. Digamos, la cuestión de esta mesa precisamente es las tareas de la filosofía en México en el presente. Lo primero es abrir un paréntesis sobre esta noción de presente, solo para indicar que, en mi opinión, y digo hasta donde han llegado mis lecturas, en la obra filosófica de Gustavo Bueno hay numerosísimas alusiones y reflexiones en torno a ese presente. Yo voy a inevitablemente señalar algunas, pero me parece que una tarea importante ya de entrada podría ser precisamente esa, ¿no? Sistematizar el conjunto de reflexiones en torno a qué sea eso del presente. Me viene ahora en mente una distinción muy clara y al mismo tiempo muy poderosa del propio Gustavo Bueno, donde distingue, o define, mejor dicho, pasado, presente y futuro, ¿sí? En función de la influencia que tengamos nosotros, digamos, respecto a los acontecimientos, o la no influencia que tengamos, ¿sí? Y por otra parte, respecto a la influencia que tengan los acontecimientos sobre nosotros o no la tengan, ¿sí? Entonces es muy importante, así de entrada, recordar precisamente eso, que cuando hablamos de presente nos estamos refiriendo a ese momento temporal difícil de precisar en el que nosotros influimos en los acontecimientos y los acontecimientos influyen en nosotros, ¿no? A diferencia del pasado, que nos influye, pero sobre el que no podemos influir, y a diferencia también del futuro, sobre el que influimos, pero en el momento en que no existe, pues tampoco puede influir sobre nosotros, ¿sí? Bien, traigo como primera cuestión, les quería leer unas pequeñas líneas del capítulo 26 del Príncipe de Maquiavelo, ¿sí? Leo lo siguiente. Dice: igualmente ahora, para poder conocer la virtud de un espíritu italiano, era necesario que Italia se viera reducida a su actual situación. Y pasa Maquiavelo a describir a grandes rasgos cuál es esa situación. Dice: más esclava que los hebreos, más sometida que los persas, más dispersa que los atenienses, sin cabeza, sin orden, vencida, expoliada, desgarrada, ocupada, y que hubiese soportado toda clase de calamidades. Más allá de las cualidades literarias de este pasaje de Maquiavelo, en particular de ese importantísimo capítulo 26, que yo creo que con mucho tino, por ejemplo, Eric Fogeli describía como la clave de comprensión del resto del Príncipe, como no solo una recuperación de la antigüedad clásica, digamos, en sentido más convencional de los manuales de filosofía política, sino como la clave de comprensión de la obra y su carácter judeocristiano. Es decir,
Si no fuera por ese capítulo que da un poco la clave de interpretación del resto de la obra, se podría entender El Príncipe como una especie de recuperación de máximas, reglas, etcétera, de los autores clásicos. Sin embargo, la colocación de ese capítulo final, donde se describe los desgarramientos, que he citado ahora, abre una perspectiva histórico-temporal distinta que solo se concibe desde el judeocristianismo, ¿sí? Y desde mi punto de vista, lo que hace Maquiavelo en ese pasaje es describir lo que la filosofía de Gustavo Bueno se llama o adquiere el nombre estricto de distaxia, ¿sí? El concepto de distaxia es un concepto que aparece de forma indirecta relacionado con otro. Por ejemplo, en este libro que traigo aquí, ¿sí?, que es el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, ahí aparece la distaxia, digamos, inevitablemente entrelazada con la eutaxia. La eutaxia, a su vez, es un concepto de origen aristotélico que significa buena constitución. Buena constitución en un sentido más profundo, digamos, más abarcante que buenas leyes, ¿sí? Incluye un conjunto de cosas en las que no quiero entrar ahora. Y el asunto ahí es que la forma como Gustavo Bueno redefine ese término de origen aristotélico tiene que ver con la duración, ¿sí? Es decir, una sociedad política tiene una mejor constitución, ha alcanzado un cierto grado de eutaxia en la medida en que dure en el tiempo, ¿sí? Es una idea también que en la que resuena cierto espinosismo, ¿sí?, la idea de la perseverancia en el ser, ¿no? Si una sociedad política se dirige a perdurar o permanecer en el ser. En cambio, se podría decir que una sociedad en la que entra en distaxia es una sociedad política, insisto, en la que entra en un proceso de descomposición, ¿sí? Incluso ya en su límite en mera extinción. Entonces, espero que sea evidente por lo que estoy diciendo cuáles son las asociaciones políticas entre lo que estoy diciendo de Maquiavelo, lo que estoy diciendo de Gustavo Bueno y el presente nacional, ¿sí? No se trata de enumerar ahora de modo fenoménico, más o menos rapsódico, cuál es la situación nacional. No creo que sea el momento, ni tampoco la tarea de la filosofía hacerlo, pero sí recordar que no se trata de una discusión en torno al muro o el sí o no, o el qué hacer, como preguntaba Ismael hace un momento, sino recordar cuáles son esos presupuestos que atañen tanto a la sociedad política nacional como a toda sociedad política en el transcurso histórico. Si lo tuviera que replantear el título de la mesa, yo diría que las tareas de la filosofía en México en el presente tendría que reformularse precisamente de esta manera: las tareas de la filosofía en México en una situación de distaxia. Bien, a partir de ahora señalo 3 puntos y termino mi presentación. El primer punto, me parece que la filosofía, y también aquí como filosofía estoy entendiendo el materialismo filosófico gracias al trabajo que me narró Ismael, me parece que hay una tarea urgente que tiene que ver con la polemización sistemática con otras filosofías que, reconocen y trabajan precisamente respecto a la situación de distaxia que estoy comentando, ¿sí? Me parece urgente, necesario, productivo, etcétera, una reflexión sobre al menos 3 filosofías. La primera ha salido en distintos momentos del Congreso, es la filosofía de Enrique Dussel. Me parece que el materialismo filosófico podría y debería
elaborar una reflexión sistemática, polémica, crítica, dialéctica, etcétera, con ese sistema filosófico. La segunda tiene que ver con, también ha salido en distintos momentos del Congreso, con la filosofía de Bolívar Echeverría. En este caso no sé si sea pertinente hablar de un sistema filosófico, pero sí de una posición en la filosofía que tiene un importante arraigo universitario. Y la tercera filosofía con la que me parece que habría que confrontar es una filosofía que tiene, por cierto, algún arraigo histórico con Ortega y con Gauss, que es la filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez. Me parece que esas tres filosofías, esas tres posiciones filosóficas delimitan una especie de campo de batalla en torno a las ideas filosóficas y políticas en las que habría que trabajar. La segunda tarea, arriesgándome, ¿no?, en este ejercicio de la mesa redonda, tiene que ver con lo que aquí en mis anotaciones describo de esta manera. El trabajo de elucidar racionalmente las condiciones que habrá de seguir cualquier fuerza política, es decir, no estoy pensando en una fuerza política específica, una clase social, un partido, etcétera, sino cualquier fuerza política que aspire a ser efectiva una reestructuración de la sociedad nacional en la dirección de una nueva autaxia, ¿sí? Es decir, me parece que uno de los principales trabajos que tiene la filosofía materialista en el país, en el presente, es precisamente ese trabajo de elucidación racional. Repito, en contraposición o en polémica con otras alternativas filosóficas. Voy a hacer una especie de caricatura, espero que me disculpen, pero creo que es muy importante recordar aquellas páginas que dedica Gustavo Bueno al núcleo de la sociedad política. Cuando hay una situación de distancia, es una situación que no solo atañe a un gobierno o a un grupo social, sino que está, digamos, llegando al núcleo de la sociedad política. Por ese motivo me parece importante releer y revisar esas páginas en las que Gustavo Bueno hace una reflexión de tal calado político que yo la compararía con grandes alternativas políticas, por lo menos del siglo XX, ¿sí? Parecido a la reflexión de Carl Schmitt sobre lo político, o al mismo nivel de los conceptos de hegemonía, socialismo, Antonio Gramsci, etc. ¿Sí? Digamos, la idea caricaturizada es que digamos, la reestructuración de una sociedad política en el sentido de una dirección de autaxia es inevitablemente en primer lugar el surgimiento de una de las partes que componen ese todo social, ¿sí? No hay algo así como una ciudadanía que se dé un gobierno a sí misma, no hay una especie de asamblea de ciudadanos libres e iguales que mediante el diálogo, etcétera, llegan a una conformación. Tiene que haber de forma necesaria la iniciativa de una parte de la sociedad que asuma digamos, lo que Carl Schmitt llama el riesgo de la decisión, ¿sí? Digamos, esa parte, por cierto, no es un elemento desprendido de las sociedades pretéritas. Esto es un elemento fundamental, es decir, no se trata de, como se dice en la literatura postestructuralista, de un afuera absoluto, no. Las propias sociedades políticas se van constituyendo, desestructurando y reestructurando históricamente, y es a partir de esa historia como ciertas partes pueden desprenderse de ella e iniciar un camino hacia algo distinto, ¿sí? Digamos, dejémonos distinto en este nivel de abstracción. La segunda cuestión es que esa parte, sea cualquier, no estoy hablando de ningún grupo, ningún partido, ni ninguna facción específica, tenga la capacidad de hacer girar en torno a sí misma al conjunto de las otras partes, ¿sí? Si no está ese proceso
que se llame de organización, conformación, movilización, etc. Digamos, la historia de esa parte es una historia anecdótica, ¿sí? Que puede ser interesante en términos historiográficos, pero no en términos político-históricos, ¿sí? Una parte que tenga la capacidad de hacer girar sobre sí al resto de las partes. Ahí entra una cuestión también fundamental que tiene que ver con lo que Gustavo Bueno llama prolepsis o prolepsis, y que también Ismael ha referido a ello, que es la existencia de programas, ¿sí? De planes o programas, ¿no? Me parece bastante claro que sin la existencia de un programa o un plan dirigido a la reestructuración de la sociedad nacional, estamos hablando por hablar, ¿sí? Básicamente eso. Una parte que sea una fuerza capaz de dirigir a las otras y un plan, ¿sí? Un plan. Y ya se me está acabando el tiempo y ahí no se me viene recordando. Sobre la cuestión del plan me interesa decir una cosa, aunque sea muy brevemente, porque me parece que tanto en el Congreso como quizás en el futuro pueda convertirse también en una tarea. Tiene que ver con que esos planes no son arbitrarios, ¿sí? No son caprichos o emanaciones de una mente muy lúcida, ni de unos filósofos profesionales, etc., ¿sí? Entre otras cosas, la condición de esos programas, y me parece una de las ideas más brillantes, entre muchas otras de Gustavo Bueno, es que esos planes inevitablemente tienen que estar asociados al proceso de anamnesis, ¿sí? Es decir, no se trata simplemente de imaginar el futuro, ¿sí? No se trata de evocar lo que este sociólogo Karl Mangen llama imágenes de anhelo, ¿sí? No se trata de una reunión de sabios en los que comenzamos a imaginar en qué consistiría una sociedad futura en la que se hubieran resuelto las contradicciones, etc., ¿sí? No se trata de nada de eso, se trata de un proceso de recuperación, recuerdo del proceso histórico de constitución de una determinada sociedad política que permite extraer de ella de forma crítico-dialéctica ciertos elementos que sean a través de una rotación ahora sí lanzados hacia el futuro, ¿sí? Un futuro, como decía al principio, en el que influimos con nuestras acciones, pero que a su vez no puede influir sobre nosotros porque no existe, ¿no? Bien, eso es un asunto fundamental. No se trata de inaugurar una especie de tiempo nuevo, cuasi teológico, religioso, sino de un proceso de análisis histórico basado en pues, las reliquias, los relatos del pasado y de la historia de la constitución de la sociedad política. Creo que en el Congreso hemos tenido muchas indicaciones muy interesantes sobre eso, sobre todo en torno a la cuestión de la historia de la filosofía en México, pero digamos, habría que ampliar esa perspectiva y sacar todas las consecuencias que se tengan que sacar. Me parece que Ismael ya tiene algunos textos publicados que van en esa dirección, pero bueno, lo dejo allí apuntado. Y cierro con una idea, desde mi punto de vista, en términos políticos o filosóficos políticos, el problema nacional no se reduce, como decía, a lo fenoménico del asunto del muro, de la inflación, etc., aunque por supuesto parta de ese mundo fenoménico y tenga que llegar a él, ¿sí? De forma inevitable, a dónde iba a llegar, ¿no? Si no era él, sino que alcanza el núcleo de la sociedad política, ¿sí? Y esa teoría de Gustavo Bueno en torno al núcleo de la sociedad política me parece crucial. Creo, y con esto ya ahora sí termino, que eso fue lo que la tradición romana llamaba autoritas, ¿sí? O sea, la fundación de una nueva autoritas que permita, digamos, salir de esa situación de distancia. Gracias.